Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy día vamos a hablar de evaluación y fiscalización ambiental. Nuestro sistema de gestión ambiental cuenta con el Ministerio del Ambiente, con autoridades sectoriales y con un organismo supervisor que se llama Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y estamos acá con su presidente, el doctor Hugo Gómez Apac, quien ha tenido la gentileza de venir. Muchas gracias por atender la invitación, Hugo. A ti, Jorge, agradecido por darnos la oportunidad de estar acá y explicarle a la audiencia pues qué es el OEFA, qué está haciendo el OEFA. En verdad, en el derecho ambiental y la aplicación del derecho ambiental en todos los países, siempre el aspecto, el componente de fiscalización y de aplicación de las normas ambientales ha sido el más débil, aquí y en cualquier parte del mundo. Por eso, siempre desde los especialistas se ha venido presionando para que el gobierno invierta y refuerce su institucionalidad de fiscalización. Y OEFA acaba de ser fortalecida con una ley del 24 de abril de este año, del 2013, la ley 30.011, que le da una serie de nuevas facultades y cambia la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, como por sus siglas SINEFA. Es una ley de hace ¿cuánto tiempo? La 29.325 es esa ley. Y de ese tiempo, del 2009 a este tiempo, ha habido un poco, no había mucho recurso financiero o recursos del Estado, y digamos, se estaba organizando el Ministerio del Ambiente. Estamos ahora entonces en otro momento. ¿Cómo está el OEFA hoy y cuáles son las perspectivas de los siguientes meses o años? El OEFA, como bien lo señalas, mediante esta ley 30.011 acaba de ser fortalecida. Y creo que para que un poco la audiencia conozca más lo que es este organismo, vale mencionar que fue creado en el año 2008. En el año 2008, con el decreto legislativo 1013, que es el que crea el Ministerio del Ambiente, se crea también al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA. La ley 29.325, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, crea el sistema funcional de la fiscalización ambiental y coloca al OEFA como el ente rector. Entonces, se crea el OEFA el año 2008, el año 2009 se crea el SINEFA, y el OEFA ha estado recibiendo competencias en materia de fiscalización ambiental desde el año 2010 a la fecha. Ya ha recibido competencias para fiscalizar la gran y mediana minería, ha recibido competencias para fiscalizar el sector hidrocarburos, electricidad, pesquería, y este año ha seguido recibiendo temas en materia de manufactura, básicamente los temas de papel, cemento y cerveza. Ahora, esto es muy rápido, todas estas transferencias de competencias no complican todo el proceso de organización de OEFA. Complican un poco, ese es parte del reto que tenemos. En un caso, la primera transferencia en minería ocurrió a mediados del año 2010. Al siguiente año operaron el resto de competencias. Entonces, es gradual. De un año al siguiente año se van asumiendo competencias. Y claro, se asumen tanto, se va preparando al organismo. Pero como ahora la idea es recibir más competencias para tener un mayor despliegue en el ejercicio de las funciones, es que se dio la ley 30.011. Esta ley lo que hace es modifica la ley del SINEFA y fortalece al OEFA. Y me gustaría explicarte los temas que comprende ese fortalecimiento. En primer lugar, sí. rápidamente, en primer lugar, su tribunal. Ya no hablamos de un tribunal a tiempo parcial como el que existe hoy, sino que ahora va a haber un tribunal con vocales a tiempo completo. A dedicación exclusiva. Y a dedicación exclusiva, lo cual supone que van a producir más. Y pagarles más de lo que me imagino recibe un funcionario tipo ministro o viceministro. Eso todavía Creo está que por la ley verse, les permite, pero ahorita a los vocales a tiempo parcial se les paga mediante dietas por la asistencia a sesiones. A través del cambio, cuando sean vocales a tiempo completo, percibirán una remuneración. Todavía no tenemos esos vocales Todavía nuevos. no. O sea, seguimos con el sistema anterior. Exacto. Ya. Nosotros estamos diseñando ya cómo va a ser el nuevo tribunal.
La ley ha previsto que haya salas especializadas, así que podría haber una sala especializada en minería, una sala especializada en pesquería, pueden haber salas especializadas. Y O en espero que, ecosistemas. y esperemos También podría que ser, en no más de un mes estar iniciando el concurso público para la selección de los vocales. Eso es un tema. El otro tema es el fortalecimiento del OEFA como ente rector del CINEFA. Como ente rector, el OEFA emite directivas, procedimientos, lineamientos, orientando a todas las entidades de fiscalización ambiental, las de alcance nacional como los ministerios, de alcance regional, gobiernos regionales o municipalidades para el alcance local. Lo que dice la ley 30.011 básicamente son dos cosas importantes. La primera, las directivas, disposiciones del OEFA son de obligatorio cumplimiento. No son meramente recomendaciones, sino que tienen que ser cumplidas y acatadas por las entidades de fiscalización ambiental. Y lo segundo, si hay incumplimiento de las labores de fiscalización ambiental por parte de las entidades de fiscalización ambiental, ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, los funcionarios responsables pueden incurrir en responsabilidad administrativa funcional, lo que significa que pueden ser denunciados ante la Contraloría General de la República. Y esa labor de fiscalización de segundo piso, exacto, en el sentido de que OEFA puede fiscalizar a las autoridades ambientales sectoriales. Así de eso es. se trata. De eso se trata. No va a estar referida solamente a estas directivas o normas o decisiones de obligatorio cumplimiento o a cualquier parte de la gestión de estas autoridades. Va a estar vinculada a la fiscalización ambiental. Las normas de la fiscalización ambiental son de orden público y de obligatorio cumplimiento. No solo las que emite el OEFA, sino las que están, por ejemplo, en la misma ley CINEFA. O sea, la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental ya contiene obligaciones para las entidades de fiscalización ambiental. Pero además el OEFA va a emitir más normas y disposiciones para asegurar que hay una adecuada fiscalización en todo el país. Y eso tiene que ser cumplido. Y si los funcionarios son renuentes, omiten cumplir con sus funciones y eso acarrea un daño al ambiente, pueden ser denunciados ante la Contraloría General de la República. Ese es un aspecto previsto en esta ley. Después, una última, para no irnos a toda la descripción, está bien. Que tiene las decisiones que tome no pueden ser discutidas, como normalmente fue costumbre, la multa, por ejemplo, por mecanismos de los recursos de amparo o mecanismos judiciales que son las garantías constitucionales, pero que está ahora sometida a una regulación especial. Hay un cambio, ahora hay un cambio. Te explico brevemente cómo era antes. El OEFA detectaba una infracción, imponía una sanción, una multa. El administrado presentaba su demanda contencioso-administrativa cuestionando la multa y automáticamente se suspendía el proceso de ejecución coactiva para el cobro de la multa. Claro, ahora ya no. Eso ha cambiado. Con la ley 30.011, si los administrados que ya han sido sancionados, una resolución de sanción que agota la vía administrativa, es decir, confirmada por el tribunal o que ha quedado consentida por la primera instancia, si esa multa es notificada al administrado, el administrado pretende impugnarla, puede acceder al contencioso administrativo normalmente, pero si pretende suspender el proceso de ejecución coactiva destinado al cobro de la multa, tiene que obtener en el Poder Judicial, ya sea en el proceso contencioso administrativo, ya sea en un proceso de amparo, inclusive un proceso de revisión judicial del proceso de ejecución coactiva, tiene que obtener una medida cautelar. Tiene que obtener una medida cautelar dictada por el juez. Y adicionalmente ofrecer contracautela, lo que significa una garantía real, como una hipoteca o prenda, o una carta fianza, hasta por el monto de la multa impuesta. Esa es la novedad y esa es la novedad. Fortalece definitivamente la fiscalización, porque ahora las multas son auténticamente disuasivas. Si tú sabes que durante un contencioso administrativo que puede demorar 4 o 5 años no van a cobrar la multa, no tienes un efecto de incentivo al cumplimiento de las obligaciones. Ahora sí lo hay. Como yo decía, ahora no es un asunto de abogados, sino de toda la empresa, ¿no? Cuando ya tienes una multa, ahora tienes... En el caso de Pluspetrol, por poner un ejemplo, que se ha multado, una multa alta, ¿no? De 29 millones de soles, creo. Más de 8.000 UITs. Más de 8.000 UITs, y se puede llegar hasta 30.000. También hay todo un tema ahí. Ese es el otro cambio que ha ocurrido. Se ha elevado el tope de las multas de 10.000 a 30.000 UITs. Que es un monto alto. Pero aquí, y antes de entrar al detalle de Pluspetrol, me gustaría mencionar lo siguiente. Lo que ha buscado la ley es que haya un equilibrio entre ser firmes y también ser comprensivos.
firmes con las infracciones más graves. Para las infracciones más graves que causan un grave daño al ambiente se ha previsto el incremento de 10.000 a 30.000 UITs. Pero Sí, frente a claro. los incumplimientos leves, lo que ha previsto la ley es darle la oportunidad a los administrados para que puedan subsanar estos incumplimientos. De manera que no se tramitará un procedimiento sancionador, sino que se otorga al administrado la oportunidad Sí, sí, para sí. cumplir, para subsanar el incumplimiento. Y si lo hace en el plazo otorgado por el OEFA, ya no hay procedimiento sancionador. O sea, se ha Entonces, flexibilizado. Yo entiendo que la claro, idea no es multar. El negocio de OEFA no es no es multar, multar. El ¿no? negocio del OEFA es asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Ese es su negocio. Claro. Y eso está claro porque, digamos, en el caso de Pluspetrol, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ellos llegaron, se ha aplicado la ley 30.011 o No, ellos la fue, multa fue multa anterior? fue impuesta antes de la dación de esta ley. O sea, que están defendiéndose Eh, con todo el sistema. Exactamente, se les impuso la multa que supera las 8.000 UITs y ellos interpusieron una demanda contencioso administrativa y se suspendió el proceso de ejecución coactiva de la multa. Ok, vámonos ahora a la parte de descentralización y vincularla con las primeras competencias de OEFA, minería, petróleo, porque en el caso de la minería informal, por ejemplo, o la pequeña minería o artesanal, las competencias no están en el gobierno central, sino están en los gobiernos regionales. Entiendo que OEFA necesita, ¿no?, de toda una red de fiscalización, porque también hace monitoreo. Ahora creo que tiene la capacidad de hacer Sí. monitoreo también. ¿Cómo está ese proceso de entendimiento con los gobiernos regionales y el proceso de descentralización de la propia OEFA? El OEFA actualmente tiene 17 oficinas desconcentradas, más una oficina de enlace. Ujú. En lugar de enumerarte dónde están, te podría decir dónde no estamos, que es más breve. No estamos todavía en Moquegua, en San Martín, en Amazonas, en Huánuco, en Pucallpa, en Lambayeque, pero ya vamos a llegar ahí. En el resto del país tenemos una oficina desconcentrada. Y lo que buscamos es acercar el servicio de fiscalización ambiental a todos los lugares. Tener una mayor cobertura territorial y una respuesta más rápida cuando haya emergencias, cuando haya denuncias. Entonces, el proceso de descentralización, de desconcentración, lo que busca es que los ciudadanos no tengan que venir a Lima a presentar sus denuncias, sino que puedan presentar sus denuncias ambientales en las propias Ok. capitales o departamentos. Entonces, esto facilita que haya mayores monitoreos, mayor fiscalización. Y con el tema de la minería, yo quisiera aprovechar, jalar un poquito el tema para esto de la ley 30.011 en lo siguiente. La ley 30.011 dice que para combatir de manera más eficaz a la minería ilegal, que el hecho de que las empresas no tengan permisos, autorizaciones o licencias para operar o realizar la actividad, eso no es eximente para cumplir con las obligaciones ambientales. De manera que tanto los gobiernos regionales en sus ámbitos de competencia como el OEFA en su ámbito de competencia pueden sancionar a los minerales, a las empresas que se dedican a la minería informalmente o ilegalmente. En el caso de informal, a las personas que conducen esto. Ya que ayer salió otra vez un llamado y un registro de cómo avanza la minería ilegal en Madre de Dios, ¿qué puede hacer OEFA en Madre de Dios? ¿Qué está haciendo OEFA en Madre de Dios? Te cuento lo que estamos haciendo. Primero, supervisión directa y la supervisión de segundo piso, la supervisión sobre las entidades. Empecemos con la supervisión directa. La ley ha señalado, y ya la estamos aplicando, de que cuando estos empresarios, en principio pequeños o artesanales, no cumplen con los requisitos para ser tales, sino que en verdad son medianos o grandes, o sea que en los hechos, aunque en la forma sean pequeños, pero en los hechos sean medianos o grandes, la ley dice que la OEFA puede intervenir directamente. Eso es buenísimo. Exacto. Por lo tanto, si por ejemplo la empresa está procesando más de 350 toneladas de producto diariamente o tiene como derechos mineros más de 2.000 hectáreas, el OEFA es competente sin necesidad de que haya algún paso Ahora, previo. ese es un daño inminente. Ahí no tienes que hacer mucha evaluación Exacto, ni porque supervisión. lo que hay que ver es Ahí tienes que ir a la fiscalización, es decir, a la sanción. porque no hay instrumento de gestión ambiental. Si el administrado no tiene un instrumento de gestión ambiental calificado como mediano o gran minería, es sancionado. Nosotros ya hemos iniciado un procedimiento sancionador contra una persona
que ¿Pero una hacía sola eso. o...? Vamos por partes. Contra una persona en Huánuco. Allá. ¿Ya? Es un Lugar extranjero. donde naciste. Lugar donde nació mi madre. Ya. Pero viví ahí poco tiempo. En Huánuco operaba un extranjero, ya, no recuerdo si es de origen chino o coreano, que tenía, Sí, estaba sí. iniciando actividades en minería y no tenía como tal un instrumento de gestión ambiental. Se le iniciaba un procedimiento sancionador. Y en breve vamos a iniciar procedimientos sancionadores contra algunos empresarios que están en Madre de Dios y que están en Nazca, por el mismo supuesto. No puedo darte mucha información porque esta parte sí es confidencial, pero sí va a entrar el OEFA ya con procedimientos sancionadores ¿Que a terminan en aquellos... qué? En personas naturales con multas. Bueno, Porque en verdad aquí se trata de cancelar la actividad, eh, de claro, cerrarla. la minería ilegal es combatida desde varios frentes. Tienes el sistema penal y tienes el sistema sancionador. Por el sistema penal está el tema de la erradicación, Así la es. interdicción, y eso sigue caminando. Entonces, la fiscalía, los jueces, la policía van a entrar, deben entrar y sacar a todos estos mineros informales o ilegales. Pero en paralelo, lo que dice la ley es, también aquí hay obligaciones ambientales que tienen que ser vistas por la autoridad administrativa. De manera que el OEFA también tiene ahí una Ok, o competencia sea que hay y todo un trabajo. coadyuvamos a que aquí se cumplan las leyes. Hay todo un trabajo. Vamos a pasar a otro tema porque si no se nos acaba el tiempo. La opinión pública ha estado siguiendo el tema de Espinar, de Extrata, ¿no? Hay cierta disconformidad de las autoridades locales sobre el resultado, ¿no?, de las el monitoreo, ¿no? Y pareciera de que no aceptan que esa contaminación no haya sido de alguna manera causada por la empresa. ¿Cuál es la opinión de OEFA? ¿Cuál ha sido la opinión en este caso para clarificar? Porque es importante saber, ¿no? Y esto no ha llegado con claridad a la opinión Aquí es pública. bueno mencionar algunos temas. El OEFA ha realizado fiscalización ambiental en Espinar. La empresa Extrata Tintaya ha sido sancionada varias veces. Algunas de estas sanciones están judicializadas, se está discutiendo en contencioso administrativo. Es decir, desde el punto de vista de la supervisión directa, actualmente hay procedimientos en trámite contra Extrata, hay procedimientos, multas impuestas que están en apelación y multas que están judicializadas en procesos contenciosos administrativos. Es decir, la fiscalización ambiental sigue caminando. Por otro lado, en paralelo tenemos este monitoreo ambiental, sanitario, participativo, que ha buscado pues verificar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que dicen las conclusiones, ¿no?, a raíz de los informes elaborados por el OEFA, la Autoridad Nacional del Agua, DIGESA, Sencopaz y me parece que Así también es, fue todos una especie de monitoreo participativo. participativo, integral, bueno, más de 480 puntos de monitoreo. En efecto, se han detectado que hay situaciones en las cuales hay valores por encima de los estándares de calidad ambiental. Hay valores o parámetros como manganeso, cobre, zinc, que están por encima de lo normal. El problema es que esa área, la región, tiene mucho mineral y lo que ahora falta verificar es cuál es la causa. O sea, de que hay zonas donde hay un exceso de metales, es cierto que lo hay. También es cierto que hay un problema con el agua, incluso con el agua para consumo humano, luego el tratamiento hecho por la planta correspondiente. Entonces, lo que falta ahora verificar es si esta situación de exceso de minerales es fruto natural de la mineralogía del lugar o si es causa de la empresa. Como te digo, el OEFA ha sancionado a la empresa por incumplimiento de obligaciones, pero aparte de esto es lo que falta averiguar. ¿Y eso ¿Hay se o va no a la saber causalidad? pronto? Me imagino que Estamos sí. en eso, estamos en eso, es lo que le toca al OEFA determinar y se están haciendo los análisis de muestras, los monitoreos correspondientes para hallar el vínculo de causalidad Y correspondiente. si nos vamos a Cañaris ahora, que es el otro caso que causa preocupación. Cañares es una situación especial porque está en exploración, no ha iniciado aún actividades propiamente. El OEFA ha participado ahí, pero ahorita es bueno mencionarle también a la colectividad lo siguiente. El OEFA participa ex post cuando la empresa ya está en actividad, o al menos en exploración. Ex ante hay problemas de certificación, de autorización de licencias. Entonces, en el tema de Cañaris,
Hay algunos temas por los cuales la empresa ha sido sancionada, pero básicamente por temas formales, por no poner bien su campamento al momento de la exploración, pero todavía no desarrolla las actividades propiamente dichas para que haya una fiscalización sobre esas actividades. O sea, Ya. ahorita el OEF ahí, O sea, su participación es subsidiaria. está en la fase además de estudio de impacto Exacto, ambiental. están en esa fase. ¿Han habido irregularidades en el estudio? ¿Ustedes no participan en eso? Nosotros evaluamos el cumplimiento del estudio. Ahora, si hablamos de petróleo, que es otro de los campos, a mí me interesa mucho su opinión sobre las intervenciones que se hagan en las plataformas marinas, porque también el espacio, el ecosistema marino va a verse impactado por todas las concesiones que se han otorgado Sí. para plataformas petroleras. Y todo el tema del mar es más difícil manejarlo porque quizá la aproximación debería ser diferente, más que por sectores, por ecosistemas. ¿Hay alguna discusión al interior, ya no de OEFA, sino del sistema y en general del sector ambiental para ver cómo se cambia la fiscalización? O si no hay respuesta por ahí, porque de repente no se ha explorado eso, ¿cómo van a entrarle al espacio marino? Que es todo un reto también, ¿no? Es un reto. ¿Hay gente ya especializada en OEFA pensando en eso? Como ya tenemos las competencias en pesquería, entonces Claro. hay ahí ya algunas competencias que se están desarrollando, pero el tema de hidrocarburos también tiene, como lo has mencionado, con el tema marítimo. De hecho, ¿te acuerdas, no sé, el derrame que hubo por Ventanilla Sí. de petróleo? Entonces, ahí hubo una participación de varias autoridades, estuvo el OEFA, pero también la ANA, DICAPI, la Dirección General de Capitanías y Puertos, porque cada uno de sus respectivas competencias. Eso no se va a simplificar, ¿no? Porque esas intervenciones son caóticas muchas veces cuando hay muchas agentes. manos en el plato, ¿no? Mira, A nivel de fiscalización. Una de las cosas que hemos hecho ha sido precisar nuestras competencias en materia de pesquería, para que quede claro cuándo es competente el Ministerio de la Producción, cuándo es competente el gobierno regional, cuándo es competente el OEFA. Entonces, sí, son escenarios a veces un poco complicados en los cuales no es fácil ver y precisamente la tarea que tenemos es de aclarar el tema de las competencias. Y con el tema de las plataformas, el OEFA es competente, ¿no? Porque es una actividad que tiene que ver con hidrocarburos. Y vamos a ir viendo también qué otras competencias se van pasando al Ministerio de la Producción para tener quizás una visión más integral del tema. Pero igual esto que mencionas tú, explorar por ecosistemas, creo que vale la pena analizarlo. Evaluarlo, ¿no? Hemos recibido en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental algunos quejas o preocupaciones de los pobladores del río Napo por el tema de la contaminación petrolera o del derrame petrolero en Ecuador. Sí. Después de las pesquisas o de los monitoreos que se hizo, aparentemente no llegó la mancha a Perú o llegó de una manera que se diluyó y no afectó. ¿Cómo está la cosa ahí? Porque pareciera de que hay pobladores que se quejan y dicen no, que sí hay, pero no sé si han presentado evidencias o no. El OEFA ha hecho monitoreo, análisis, no solamente de la parte superficial del agua, sino también de la parte más profunda, ¿ya? Ha hecho, creo, un análisis de un buen recorrido del río Napo, tanto la parte superficial como la parte más profunda, y los primeros resultados es que son los valores normales. ¿Y eso ya está publicado? Todavía no, pero faltan algunos. Lo que pasa es que han sido varios monitoreos de varios días y las pruebas están saliendo recién de los laboratorios. Entonces falta todavía el análisis integral. De lo primero que ha salido, no hay exceso a los estándares de calidad del agua. No lo hay. Interesante ver eso y hacer un seguimiento porque habría que... Pero verlo. hay que esperar los otros resultados Claro, que también están en curso. Hay un tema de transparencia. Entiendo que la nueva ley o la reforma de la OEFA le permite cierta transparencia en una fase del proceso. Sí. Entonces, ¿en qué momento puede abrir la información que maneja OEFA al público? Hoy lo que puede difundir el OEFA es toda esta información técnica y objetiva resultante de los análisis de muestras y monitoreos. Es decir, todo lo que viene del laboratorio, nosotros podemos difundirlo al público. Lo que no podemos hacer es vincular eso con una presunta infracción, porque eso puede significar un adelanto de opinión o meternos en un tema sancionador que puede ser confidencial.
Pero lo que sí podemos es, aclarando que es información técnica y objetiva y que todavía no constituye presunta infracción, sí podemos divulgarla. Por lo tanto, las personas, los ciudadanos de las localidades que menciona, nos pueden pedir y nosotros los resultados sobre los análisis hechos en el río Napo podemos dárselos, porque son ¿Y públicos. siempre van a ser participativos o esos son los casos de...? El monitoreo puede ser siempre participativo. O sea, además, la ley 30.011 prevé la figura de unas audiencias públicas para recabar pruebas. Es decir, el OEFA puede ir a una localidad, Ok. realiza una audiencia pública y en esa audiencia recabar o recopilar las pruebas que aporten los ciudadanos, que pueden ser fotografías, pueden ser videos, pueden ser testimonios de una presunta contaminación. Se nos acaba el tiempo. Dos preguntas rápidas. El tema de la Oroya, el complejo metalúrgico de la Oroya. Se dice, y creo que es evidente, que no cumplen con los ECAs o los estándares, ¿no?, de calidad ambiental del aire. Sí. ¿Eso cómo está? Ahí hay todo un tema que tiene muchos Sí. componentes, pero desde el punto de vista de la OEFA, ¿eso es verdad? ¿Y qué se está haciendo? El ECA vigente aire para el tema del dióxido de azufre, que establece unos parámetros de 80 microgramos, me parece, por metro cúbico. Como soy abogado, puedo estar equivocándome. Recuerdo que era 80. No hay problema que los abogados normalmente se equivocan. Normalmente se equivoquen. Que es de 80, no está siendo, me parece, cumplida por el complejo metalúrgico de La Oroya. Y lo digo como presunción porque ya se le ha iniciado un procedimiento sancionador por eso. Es decir, ya hay en curso un procedimiento sancionador, hay que esperar el resultado del procedimiento sancionador. Pero Y ese va a ser transparente como Claro. manda la norma. Porque lo que se le ha imputado es no cumplir con el ECA de aire vigente de 80. Y el otro es cómo el SENACE, que es este Servicio Nacional... ¿Qué más? Servicio... Porque estamos yendo es de la certificación, de la certificación, claro. ambiental. El SENACE es la competencia que tiene el Ministerio del Ambiente para, desde el Ministerio, aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, que son los de mayor complejidad e impacto o potencial impacto. Me imagino que OEFA va a tener que articular ahí o va a ser simplemente una autoridad más, una... El OEFA va a fiscalizar las obligaciones contenidas en los estudios de impacto ambiental detallados que apruebe el SENACE. ¿Y eso es una especie de rascarse de esta manera? No, porque son dos entidades, organismos públicos diferentes, ambos son organismos técnicos especializados. Claro. El SENACE trabajará, es cierto, dentro del sector ambiente y el OEFA fiscalizará a las obligaciones contenidas en los estudios. Pero yo creo que lo importante ahí, y uno puede ver, es la retroalimentación que hay a la certificación ambiental con la fiscalización ambiental. Porque una cosa es certificar y otra cosa es verificar en los hechos que está pasando. Claro. Entonces, una de las ventajas de la fiscalización ambiental que puede servir de feedback para la certificación ambiental... O sea, la OEFA va a fiscalizar al Ministerio del Ambiente. No, va a fiscalizar el cumplimiento claro, yo sé, de los sí, que los administrados cumplan claro. con lo que el SENACE haya aprobado, a los administrados. Ya, okay. Porque el SENACE no hace fiscalización ambiental, va a hacer certificación ambiental. Claro, va a ser certificación. Exacto. Claro, no, yo sé. Bueno, qué bien, digo qué bien porque el país requiere de fiscalización, requiere de toda una estrategia para que los administrados, que somos todos, cumplamos nuestras obligaciones ambientales. Y entiendo que, como se ha dicho aquí en esta entrevista, OEFA está pues en un proceso de crecimiento y de maduración. Esperemos que tengan los recursos financieros para eso. ¿Tienen asegurados algunos recursos ahora directamente de los sectores energía, petróleo y... Estamos en proceso de culminar el decreto supremo que fijará los aportes por regulación en los sectores de energía y minería que le corresponden a la OEFA. Con el Ministerio del Ambiente estamos finiquitando el proyecto de decreto supremo y ya se remitirá a las instancias correspondientes. Hoy, tal como está hoy, ¿en cuánto está para el año 2013, digamos? En este momento el presupuesto de la OEFA llega a casi 56 millones de soles. Ese es el presupuesto, es superior al de los años anteriores. Si uno ve el crecimiento, se va a dar cuenta que la OEFA creo que empezó con 14 millones, me parece, no recuerdo bien la cifra, pero está aumentando porque hay un crecimiento en las actividades.
hay un crecimiento en la fiscalización ambiental e inevitablemente hay un crecimiento en el presupuesto. Muchas gracias, Hugo. El doctor Hugo Gómez, presidente de OEFA, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, nos ha acompañado hoy día. Creo que vamos a volver a hablar porque la tarea que tiene por delante es enorme. Hay muchos fiscalizadores, porque hay muchas autoridades. Sí. ¿No? Lo interesante es que la OEFA también va a fiscalizar, ¿no?, el cumplimiento a los fiscalizadores, ¿no? ¿Algún mensaje final? No, decirle a la ciudadanía que el propósito que tenemos en la actual gestión es acercar los servicios a la población, ser más transparentes. Estamos buscando una fiscalización para el cambio, una fiscalización que busque el equilibrio entre el desarrollo de las actividades económicas y el cumplimiento de las obligaciones ambientales. No se trata de decirle no a las actividades económicas, se trata de decirle sí a las actividades económicas que desarrollan de manera normal, responsable. Y eso es lo que busca el OEFA, ese equilibrio entre que siga la inversión privada, que se dé la libertad de empresa y que se desarrollen las actividades económicas y al mismo tiempo se respete el derecho fundamental de los ciudadanos de vivir en un ambiente sano. Muy bien, muchas gracias. Ahí hay un tema que a futuro podríamos tratar y es qué incentivos va a dar el gobierno a través de las normas legales correspondientes para que los empresarios y en general las personas podamos cumplir con las obligaciones ambientales. Va a ser todo un tema el día que salga esa norma o ese programa que creo que la expide el Ministerio del Ambiente. Sí, el Ministerio del Ambiente va a aprobar el régimen de incentivos. Bueno, muchas gracias por haber venido al programa y con ustedes será hasta el próximo lunes aquí en Actualidad Ambiental Televisión.